Un saludo muy cordial para todos y todas. Y claro, me encuentro aquí en Letras Creativas, pero precisamente hablando de un nuevo proyecto que surgió de una manera intempestiva. No esperaba crear otro blog, quería exportar un blog, pero no fue posible. Pero resultó algo muy interesante y quiero que lo vean porque no lo había podido compartir porque le hacían falta algunos detalles y no me quedaba muy claro si el diseño era el adecuado, ¿sí? O sea, aquí me piden que mejore el plan y todo eso, pero no quiero porque realmente es un blog que va a quedar para relatos cortos y creo que va a cumplir una función muy especial. Probablemente más adelante, pues sí haga esto que me pide aquí, que me están pidiendo que lo haga, pero bueno, a ver si ahí lo tapamos. Sí, pero no hay necesidad. Así es la vida. Uno encuentra un sitio para alojarse y obvio hay que pagar por ello en todas partes. Así es. Miren, aquí está. Este es el blog. Se llama Mundo Cósmico. El mundo que quisimos cambiar es uno, realmente tiene poquitos relatos que son muy cortos. ¿Qué te inspira el término mundo cósmico? Ahí se lo pregunté a mi coautor Plúmbago y bueno, ahí van a poder encontrar todo lo que él habla sobre los simbolismos y las cosas que juntos hemos meditado para escribir algunas historias. Finalmente, mm, colaborar con alguien que tiene un software que se une a los ideales o las ideas que uno va virtiendo en la red, cumple el objetivo. Y eso es muy bueno. A mí me agrada. Bien, ¿y tú qué harías? ¿Qué harías en el caso de lo que se discutió en la última asamblea legislativa acerca de la directiva galáctica asgardiana? ¿Qué harías en el momento en que llegaras a encontrarte con una nave extraterrestre o un extraterrestre? Eso se discutió y bueno, aquí yo dejo un, un preámbulo. Probablemente reciba respuestas, probablemente no, pero pues es la intención del blog, que en el blog se pueda hablar acerca de lo que uno impulsa con sus palabras. Amor en un exoplaneta. Aquí hago la meditación de que obviamente no nos vamos a poder pintar el cabello, no vamos a usar manicura exquisita y probablemente ni siquiera un pintalabios eh, que se pueda comprar de manera recurrente, más allá de un lubricante para que se mantengan en un estado aceptable los labios. ¿Y cuáles serán las cualidades de los seres humanos que nos atraigan para poder crear una relación romántica? ¿Mm? Son interesantes, así que se los dejo ahí por si lo quieren leer. Y una fotografía que en su momento se consideró inadecuada. Aquí es un trabajo de uno de nuestros compañeros de Italia que se esforzó mucho, le solicitó a un diseñador este dibujo y finalmente pues rompía el esquema de la formalidad. Pero ahora que ya nos encontramos en esta posición muy novedosa de formar parte de la directiva galáctica, yo pienso que probablemente se pueda difundir en algún momento y se lo vamos a dejar como sugerencia a nuestro compañero John Fine, eh, que forma parte vital de esa estrategia. Aquellos que nos quitan las ganas de soñar. Sí, obviamente aquí hay un trabajo de un señor Zach Wintersmith y su esposa que hacen una publicación muy interesante. Ella es bióloga en parásitos y él es dibujante. Y bueno, una ciudad en Marte los puso a meditar sobre qué estamos pensando hacer y qué tan valioso podría ser. Así que se los dejo ahí. Realmente está el link de las personas que trabajan en esto. Aquí está la bienvenida, que fue el primer blog, y claro, Mundo Cósmico
esos sitios que están ocultos a la mirada de los otros, lugares donde el tiempo parece detenerse y la magia del universo se manifiesta de maneras inesperadas. Creo que como asgardianos hay algo muy interesante, que todos nosotros meditamos en la posibilidad de habitar las estrellas en algún momento. Ninguno de nosotros está pensando que nos van a romper las ganas de soñar, tampoco que nos vamos a sentir solitarios en un planeta o en un exoplaneta, y mucho menos que el mundo que quisimos cambiar nos va a impedir que esto suceda. Ah, sí, 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 somos positivos. Aquí va el link, aquí este link los lleva a la página oficial de asgardia.space y las entradas están aquí anunciadas. Realmente el blog tiene muy pocas entradas, va a ser de relatos muy cortos, no va a haber el uno, 2, 3, 4, espero que no. Y pues se trata de esto, ¿no? De lecturas cortas que la gente diga, a ver qué dijo. Ay, qué largo. Oh, va a poner segundo, va a poner tercero. No, ya. No, no, aquí en cortito, así, solamente una reflexión, así, ¡fu! Un flachazo inmediato. Y claro, aquí está, ya lo había compartido en mi página de Facebook, este dibujo, donde obviamente, imagínate a alguien que puede dedicarle tiempo a través de una laptop, probablemente conectada a una antena solar en un exoplaneta, a crear historias. Siento que va a ser muy interesante. Y yo creo que los que somos creadores de historias no nos detenemos a meditar en muchas cosas que tienen que ver con lo técnico y la innovación científica, porque soñar es mucho más fácil que la realidad. Pero finalmente, el espacio que imaginas y creas es precisamente el que todo el mundo está eh, observando a través de películas de ciencia ficción, a través de la innovación tecnológica y científica de personas que trabajan en las agencias espaciales. Y bueno, a través del mundo que quisiéramos cambiar un poco y mirar hacia las estrellas con más frecuencia para encontrar en ellas un mundo inhóspito que podría ser nuestro único destino si no cuidamos este planeta. ¿Mm? Así que es bueno meditarlo. Les agradezco la escucha y pues sí, no me había acercado a este lugar porque estaba yo tratando de completar cuando menos unas entradas para poder invitarles a participar de este nuevo blog, que en realidad van a ser relatos cortos únicamente, nada más. Bueno, mi saludo para todos. Recuerden, desde Letras Creativas, Ariadne Gallardo les dice, manténganse conectados con su futuro y desde luego con los pies en la tierra. Hasta pronto.